Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Como siempre, un gusto saludarles y agradecerles su sintonía. Hoy vamos a tener invitados especiales, como todos los días, y vamos a hablar sobre un tema muy novedoso para muchos, un tema que siempre va evolucionando continuamente. Hoy vamos a hablar con el licenciado Rolando Pérez Fonseca. Él es abogado con especialización en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Hoy vamos a hablar sobre legislación contra el ciberdelito, un tema muy novedoso, un tema que cambia día a día y que tenemos que estar informados. Y también vamos a contar con la participación de nuestro periodista amigo de la casa, don Andrés Mora, periodista del Grupo Alfa. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy, legislación contra el ciberdelito. Pero antes de iniciar la entrevista con nuestros dos invitados, vamos a ir a nuestro segmento de tips de seguridad. Tips de seguridad es presentado por JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. ¿Querés convertirte en un aliado de la justicia? Si tenés información sobre algún sospechoso o situación delictiva, vos podés colaborar con nosotros. Solo tenés que llamar al Centro de Información Confidencial. ¿Cuáles son los datos que nos interesa que aportes? Por ejemplo, descripciones físicas de personas, nombres, apodos, números de placa, descripciones de viviendas, direcciones exactas y todo lo que pueda identificar a un delincuente o grupo organizado. ¿Por qué es importante que nos brindes información? Porque de esa manera nos ayudas a identificar a los sospechosos y así podremos detenerlos. Entre mayor información nos des, más rápido podremos actuar. Animate y llámanos al 808-645 de nuestro Centro de Información Confidencial o envíanos un WhatsApp al 880-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Damos inicio a nuestra entrevista del día de hoy, un tema muy novedoso, un tema del cual debemos aprender bastante y es el tema de la legislación contra el ciberdelito. Antes de empezar, quiero darle las gracias por acompañarnos nuevamente a nuestro amigo de la casa, don Andrés Mora, periodista del Grupo Alfa. Bienvenido, Andrés. Hola, Vaneji, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven en las diferentes plataformas de este programa Hablemos de Seguridad con ACES. Un placer nuevamente estar
estar acá, compartir y hoy un tema bastante novedoso, bastante importante para todos nuestros seguidores, ¿verdad? Y un placer que don Rolando Pérez, un experto en la materia, nos acompañe para que nos enseñe, ¿verdad?, a todos sobre este tema y tomemos las precauciones y estemos listos porque nadie está exento, creo, a pasar algún problema en el ciberespacio, ¿verdad? Don Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos. Don Rolando nos acompaña desde Colombia. Y para hablar de este tema de legislación contra el ciberdelito, que yo creo que es un tema muy novedoso y que la gente le llama mucho la atención por eso mismo, por esa novedad que tiene este tipo de delitos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy complacido de este espacio, muy complacido de la oportunidad y de todas maneras pues es un problema que hoy por hoy está catalogado como las nuevas amenazas emergentes y es muy importante para todos los sectores, no solamente para los gobiernos, sino para todos los sectores que fluctúan en el desarrollo económico de los países. Muchas gracias por la invitación. Con gusto. Andrés, un tema que llama demasiado la atención. Por supuesto, y don Rolando, usted, el experto que nos acompaña esta mañana, nuevamente agradecerle. ¿Qué tanto estamos protegidos en este tipo de temas y sobre este tipo de delitos, verdad? Siempre hemos pensado y se ha dicho mucho que el delincuente se escuda detrás de una computadora y es difícil rastrearlo o no hay legislación para acusarlo porque está en el internet, un mundo demasiado grande. ¿Qué tan cubiertos estamos los ciudadanos del mundo, colombianos, costarricenses, en este tipo de temas? A ver, este es un tema que no es nuevo, ¿sí? Es un tema que se ha venido desarrollando y se ha venido desarrollando por la necesidad de los temas en seguridad y de la cibercriminalidad específicamente. Para el caso de Costa Rica, ¿sí? El caso de Costa Rica y el caso de Colombia, o sea, se puede hablar de Sur y Centroamérica. La Organización de Naciones Unidas desde el año 2001 firmó un convenio que se llama el Convenio de Budapest. Ese convenio trata de todos los temas de las amenazas emergentes en cibercriminalidad. Entonces, en ese convenio que fue firmado en Bruselas en el año 2001, se le invita a las naciones, a los países, a que ajusten sus legislaciones internas para poder combatir este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque es una nueva modalidad delictiva que se hace desde el ciberespacio. No hay un punto geográfico específico de donde se pueda, por ejemplo, detectar en tiempo real desde dónde se despliega una conducta delictiva, porque todo se hace a través de los nodos, todo se hace a través del ciberespacio, del espectro electromagnético y de los espacios radioeléctricos. En consecuencia, entonces, ¿qué dicen en el Convenio de Budapest? El Convenio de Budapest insta a las naciones a fortalecer los mecanismos de investigación criminal en materia de cibercriminalidad. ¿Por qué? Porque la cibercriminalidad dejó de ser un tema local. Cuando esos delitos esas conductas empiezan a tomar auge, se despliega una modalidad de conductas delictivas o conductas subyacentes que fue necesario empezar a regularlas. ¿Para qué? Para poder tener las herramientas legales, las herramientas jurídicas en materia de investigación. Una vez se firma el Convenio de Budapest, entonces empiezan los países que se adhieren al Convenio de Budapest, empiezan a ajustar sus legislaciones en los tipos penales. Lo que antes se consideraba, por ejemplo, como un acceso a un sistema informático no autorizado, en algunas legislaciones se castigaba o se sancionaba, por decirlo de esa manera, con multas. Pero resulta que a través de la Internet, resulta que a través, por ejemplo, de la dark web, ¿sí? o el Internet profundo, se empiezan a constituir o a conjeturar una serie de conductas que a través de las conexiones de Internet y a través del ciberespacio, empieza a haber una modalidad de delitos de impacto transnacional, porque dejó de ser un tema local. Una conducta o la comisión de una conducta delictiva a través de la Internet se puede configurar, un ejemplo, en espacio geográfico colombiano, pero el resultado y la afectación final puede ser en cualquier parte del mundo.
Entonces se insta a los organismos y a los gobiernos a que comiencen ellos a fortalecer su legislación. Para el caso de Costa Rica se adhiere al convenio de Budapest en el año 2017. Eso está publicado en la página del Sistema de Información Jurídica de Costa Rica. Y ahí dice específicamente, dice Convenio Europeo sobre la ciberdelincuencia, que nace en el 2011, pero Costa Rica se adhiere en el año 2017. Pero entonces aquí venimos teniendo que ya, por ejemplo, para el caso de Costa Rica y el caso de Colombia, antes de adherirse al convenio, pues ya se habían tomado unas acciones por parte de los gobiernos y de los organismos. Y entonces nosotros encontramos, ¿sí?, que una vez se adhieren al convenio, empiezan los gobiernos a concientizarse de por qué es necesario establecer esos mecanismos de seguridad e incluir a todos los sectores. ¿Por qué? Por el abuso que se presenta en las redes de la Internet. Múltiples delitos, o sea, multiplicidad de conductas delictivas, tráfico de armas, lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando. Don Rolando, disculpe, ahora lo que lo interrumpa ahorita que está haciendo esta lista, y es que por lo general lo más común son tal vez las estafas bancarias, ¿verdad? Que todos estamos expuestos o tal vez nos han intentado hacer algún fraude, pero va mucho más allá. Ahora que usted está haciendo esta lista, en el ciberespacio hay muchísimo delito más allá de lo que comúnmente vemos que son las estafas bancarias y lo que tal vez la población se queja con muchísimo más fuerza, ¿verdad? Porque los tocan a ellos directamente. Claro, o sea, no solamente, ¿qué es lo que pasa? Que ya no son los delitos a gran escala, sino que ya tocan al ciudadano del común. Cuando se da inicio de estas modalidades delictivas, se da inicio en algunos antecedentes, ¿sí? Se da inicio que primero se atacaban a las grandes empresas. Las empresas, pues, lógicamente robustecen o empiezan a robustecer sus sistemas de seguridad de la información, de seguridad informática, y entonces de pronto ya el delincuente cibernético no le queda tan fácil entrar, por ejemplo, a un conglomerado empresarial que tiene todas sus medidas de seguridad y monitoreo permanente frente a los diferentes ataques que se presentan prácticamente a diario y de manera constante. Entonces ya se traslada esas modalidades al ciudadano del común, eso es en cualquier parte del mundo. Cuando vienen los fraudes electrónicos, cuando vienen los accesos abusivos a sistemas informáticos, cuando viene la sustracción o el robo de datos, ¿sí? O cuando vienen las transacciones, por ejemplo, en los sistemas financieros que no son autorizadas. ¿Qué pasa entonces? Una vez pasa eso, entonces ya empiezan a articularse, tienen que articularse cuando se genera esa necesidad. Entonces quiero hacer como una línea de tiempo. En el 2001 nace el Convenio Europeo contra la Cibercriminalidad, Ciberdelincuencia, que es el Convenio de Budapest, donde la Organización de Naciones Unidas firman allá en Bruselas con sus delegatarios e invitan a las naciones a que se ajuste. No puede ser una legislación universal porque por soberanía cada país pues tiene su autonomía legislativa, su autonomía normativa. Pero cuando hay ciertos asuntos, como los asuntos de los delitos informáticos o la cibercriminalidad que traspasa las fronteras, ya deja de ser un asunto local, como lo dijimos hace unos momentos. Entonces tiene que haber una articulación entre los gobiernos y entre los diferentes estados y los diferentes programas de protección. 2001 nace el convenio. En el 2005, para el caso de ustedes de Costa Rica, ¿sí?, nace la norma que crea y reglamenta la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Entonces, ¿por qué estoy haciendo estos tips? Porque las herramientas legales ya están creadas. O sea, ustedes las tienen, también las tenemos nosotros. Lo que pasa es que la evolución y el fortalecimiento de esos mecanismos jurídicos, pues, dependiendo de la dinámica y la situación de cada país, pues, van cambiando en el tiempo. Pero ustedes ya las tienen. En el 2005 se reglamenta la organización y funcionamiento de la Dirección de Inteligencia, allá en Costa Rica. Es el artículo 13 de la ley 7410. O sea, ya tenemos dos mecanismos jurídicos de los cuales podemos hacer uso. Y en esa reglamentación de la Dirección de Inteligencia está muy general, porque yo estoy seguro de que va a haber alguna reglamentación
interna de cómo se desarrolla esa reglamentación, que lógicamente pues no es de acceso al público porque ya tratan materias específicas de defensa y seguridad nacional, dentro de ellas el ciberespacio y la cibercriminalidad. Pero el mecanismo jurídico ya está. El mecanismo jurídico ya está. Posteriormente, ¿qué sucede? Viene en el 2012, ya les digo específicamente, en el 2012, viene la necesidad de ajustar el Código Penal en Costa Rica. Y entonces se fortalece, se constituye un nuevo bien jurídico tutelado y protegido, que es la información, que es, ya empiezan a tipificar, a elevar a categoría de delito ciertas conductas en el Código Penal costarricense. Entonces ya tenemos 3 herramientas. La primera, el convenio de Budapest. La segunda, la reglamentación del sistema de inteligencia y seguridad. Y la tercera, que en el 2012 tenemos ya una modificación al Código Penal costarricense. En esa modificación, pues se establecen qué conductas o qué, digámoslo así, acciones se constituyen como delito. Y ahí está, por ejemplo, hay un artículo que es el 217, el que se habla de estafa informática. Estafa informática. Es muy importante, perdón, Rolando, que muy importante esta lección que nos está dando usted, porque armas hay para defendernos de esos ataques. Muchas veces, como ciudadanos, creemos que por ser un ciberdelito, quedamos expuestos a la nada, porque fue electrónico, no sabemos que es cualquier parte del mundo, pero muy importante para todos nuestros oyentes y para todas las personas que van a seguir este programa, que armas hay en nuestro país para defendernos de estos ataques. Claro, entonces las herramientas jurídicas ya están planteadas, ya están configuradas. Entonces, recapitulando, tenemos, por ejemplo, en la legislación penal costarricense, inclusive antes de adherirse al convenio, ya la legislación se empieza a configurar. Lógico, estos cambios normativos y legislativos los hacen los gobiernos a través de sus poderes, a través, por ejemplo, de sus cuerpos legislativos, ¿sí? Cuando se crea la necesidad, entonces se crea la necesidad porque se empiezan a presentar los fenómenos de conductas de cibercriminalidad que afectan al ciudadano del común, persona física, persona natural, persona jurídica. Persona natural o persona física, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, la legislación acá, en otros, persona natural. Yo soy una persona natural para la legislación colombiana. El empresario que tiene un registro, una cámara de comercio, tiene un registro mercantil, es la persona jurídica. En Costa Rica, la persona física o la persona jurídica. Igual, los sinónimos tienen el mismo efecto. Pero entonces, lo importante es saber que las herramientas jurídicas están. O sea, no es nuevo. Las herramientas jurídicas están. El interrogante a resolver frente, por ejemplo, a las empresas privadas, a las personas, a los titulares de esos derechos, o a los titulares, los que pueden hacer uso de esas herramientas jurídicas, es cómo lo vamos a resolver. ¿Con qué sinergia interinstitucional o interdisciplinaria? Porque es que las herramientas están. Entonces, recapitulando, ustedes tienen ya, desde el 2012, configurado dentro de su ordenamiento jurídico interno lo que tiene que ver con delitos informáticos. Está la estafa informática, abro comillas, daño informático, por ejemplo, es otro, ¿sí? Daño agravado, sabotaje informático, y una serie de conductas que ya están ahí conexas y están tipificadas en la ley penal. En el título 7 de su legislación penal, de la legislación penal costarricense, ¿sí? En la sección 8, dice delitos informáticos y conexos. Cuando se habla de esa conexidad, son todas las conductas que se desprenden de el desplegar una acción de criminalidad detrás de un computador por medio de una red, por medio de un nodo. Básicamente nos dejan la siguiente acción a uno como ciudadano, tal vez, don Rolando, que sería esa denuncia, ese aplicar esa ley. Sí, claro. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos esos tres
esas tres herramientas o esas tres configuraciones que el Estado costarricense ya las tiene ahí vigentes. Y estamos hablando del año 2012. Entonces, ya en el año 2017, Costa Rica, ¿sí?, crea la Comisión Técnica Interinstitucional para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. Y uno dice, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con delitos informáticos? Pues resulta que en esa comisión técnica hay una serie de actores y de autoridades que dicen, la seguridad ciudadana abarca absolutamente todos los sectores de la población. Y cuando hablamos de todos los sectores de la población, no solamente estamos hablando del ciudadano común y corriente, de la persona que tiene su trabajo, que se levanta a diario, o del profesor, del estudiante, de la ama de casa, ¿sí?, del empresario. ¿Por qué? Porque resulta que esos sectores deben actuar en sinergia. Y ahí en esa comisión es donde estadísticamente se tienen unos informes periódicos y estadísticos de cuál es la situación y la evaluación de la seguridad ciudadana. Y encontramos nosotros ahí que hay múltiples sectores, hay múltiples actores y múltiples autoridades que trabajan en ese sentido. Una vez Costa Rica se adhiere al convenio de cibercriminalidad, se configura una herramienta de gestión muy importante. ¿Cuál? Que el convenio permite o insta o invita a que se hagan convenios interinstitucionales con autoridades locales o convenios de cooperación internacional. Entonces, cuando, por ejemplo, un gobierno dice, mire, el convenio, por ejemplo, de Budapest sobre cibercriminalidad nace en el 2001, nosotros ya ajustamos nuestra legislación, lo hicimos antes de, pero posteriormente nos ajustamos al convenio. Esa es una herramienta muy importante porque ya, por ejemplo, los gobiernos, las instituciones pueden decir, yo ya me adherí al convenio, ya lo ratifiqué, ya cambié mi legislación penal, ahora, ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Con quién puedo yo realizar convenios interinstitucionales o convenios de cooperación internacional en materia de investigación y judicialización criminal? Ahí nos nace entonces otra vertiente del asunto. ¿A través de quién lo vamos a hacer? Todos sabemos, y uno lo infiere, pues que eso se hace a través de los organismos que hacen la investigación judicial o la investigación criminal. Para este caso sería la Fiscalía General. Entonces dice uno, ok, la Fiscalía General dentro de su organización tiene una sección, ¿sí?, o tiene una dependencia que se encarga de los delitos de cibercriminalidad. Y ahí es donde entra la sinergia interinstitucional. Me causaba mucha, por ejemplo, me parece muy importante al inicio del programa, donde se invita a que todos los ciudadanos que tengan información sobre conductas de cibercriminalidad las denuncien con absoluta reserva. Eso, por ejemplo, ya es invitar a la ciudadanía. Eso lo tienen todos los países. Donde se presenta de pronto algunas limitantes es que cuando se emiten esas políticas o cuando se hacen esas mesas de trabajo, no se hacen intersectoriales. Primero se hacen a nivel gubernamental y después se despliegan o se le dan o se socializan con la sociedad. Pero, ¿quién nos representa a nosotros frente al Estado o frente a las instituciones cuando las empresas o los ciudadanos somos, como se dice, los directamente damnificados? Entonces ahí ya se necesita articular mecanismos para que sea un trabajo no interagencial, sino un trabajo integrado intersectorial. Porque de otra manera se queda como, si no se pueden articular, no se pueden desarrollar esos mecanismos jurídicos que ya existen, que están vigentes, pues se convierten en normas con una muy buena intencionalidad, y me disculpo por expresarlo de esa manera, con una muy buena intencionalidad, pero se quedan solamente enunciativas en el papel, pero en la práctica no se pueden desarrollar, porque siempre hace falta como esa figura del rompecabezas para poder armar todo un sistema integrado entre autoridades, representación civil, el empresariado y la sociedad. Que es muy importante, eso que usted menciona, me transporta a mí a muchas frases típicas de la gente que incluso no se atreve a denunciar porque dice, así en comillas, eso no termina en nada, no van a encontrar a los culpables, eso es en internet, quién sabe en qué parte del mundo están, ¿para qué perder el tiempo en poner la denuncia?
me parece un poco que va un poco con eso que nos comenta Rolando, que frena y estanca un poco esta legislación, ¿verdad? Porque no se da el paso de denuncia por la falta de confianza, tal vez, en que esa sinergia de la que usted nos comenta trabaje como debe y termine en frenar un poco este tipo de delitos cibernéticos. Claro, ya que nombras la palabra confianza, eso se traduce y eso funciona en todos los estados. La confianza legítima que el ciudadano tiene en sus autoridades. Cuando esa confianza legítima se disminuye por la circunstancia que sea, se escuchan conceptos normalitos, en el argot popular, en las conversaciones normales como el que estás mencionando. Por eso es muy importante que las autoridades le den a conocer a su ciudadanía con qué mecanismos cuentan. Ejemplo, para el caso de Colombia. Claro, no se puede comparar Colombia con ningún otro país porque aunque hay similitudes, las situaciones sociales son totalmente diferentes. Por múltiples circunstancias. Ejemplo, Colombia, por situaciones de conflicto armado interno, pues la situación es diferente. Aquí esa parte de esa confianza ciudadana o esa confianza legítima que el ciudadano debe tener en el Estado, ¿sí? Y en sus autoridades y en sus instituciones frente a la cibercriminalidad. Entonces, acá, por ejemplo, la Policía Nacional, ¿sí? Que pertenece al sector defensa y a la fuerza pública, ellos crearon un centro cibernético de denuncias, donde, por ejemplo, si yo, Rolando Pérez, soy víctima de alguna modalidad que esté tipificada en la ley penal, legislación colombiana, como delito informático, por ejemplo, fraude informático, o robo de datos, o sustracción de datos, o acceso abusivo a un sistema informático, pues yo no tengo ya que desplazarme simplemente hasta allá, hasta una instalación de manera presencial, llenar un formato de puño y letra, colocar mi huella, no, sino que ya voy a tener un ID de identificación y lo puedo hacer a través de un internet donde yo coloco mi denuncia. Y ese centro ha generado aquí resultados, a pesar de que se tiene que estar fortaleciendo a diario, porque ¿cuál es la desventaja frente a la internet y frente al ciberespacio? Que cuando las legislaciones empiezan a funcionar y se empiezan ya a ajustar para hacer un trabajo dinámico que sea objetivo y que tenga resultados positivos, la tecnología va más allá. O sea, la tecnología avanza a pasos agigantados. Sin embargo, eso no nos impide que se establezcan esos mecanismos. Entonces, haciendo un comparativo, claro, aquí, por ejemplo, para el caso colombiano, aquí todo el mundo sabe y eso es simplemente, y no es ni siquiera publicidad, sino es que el mismo Estado o las mismas instituciones se encargan de decirle al ciudadano, decirle, vean, señor ciudadano, cuando usted considere que está o que va a ser víctima de un delito informático, de una modalidad de delito informático, estos son los canales para que usted coloque en conocimiento de las autoridades, ¿sí? La conducta y las autoridades puedan colocar a funcionar todos sus mecanismos y aparatos judiciales y de investigación para lograr contrarrestar esas modalidades de criminalidad. Pero yo no le puedo decir al ciudadano de manera general, ¿sí? Decirle, mire, estos son los canales de denuncia. Yo le tengo que mostrar al ciudadano cuáles son las modalidades en las que se puede ver afectado. Y entonces, por ejemplo, le digo, mire, señor ciudadano, cuando a usted a su celular le llegue voy a colocar un ejemplo que es el más común, cuando a usted a su celular le llegue un mensaje donde usted le dice que por favor confirmar este código porque su cuenta bancaria ha sido bloqueada, absténgase de eso porque eso es una modalidad de delito informático que lo hacen los cibercriminales. Y esa publicidad es generar cultura. Entonces, cuando se genera esa cultura ciudadana, el delito se contrarresta un poco. Por eso es que y no solamente, por ejemplo, para el caso de Colombia, no solamente está en cabeza de la Policía Nacional, sino que todo el sector defensa tuvo que articularse en la materia. Claro, cada uno desde su órbita funcional, cada uno en su pedacito, como se dice, por decirlo de esa manera, cada uno con su responsabilidad constitucional, su responsabilidad frente a un deber legal y funcional. Porque es que resulta que el ciberespacio es el nuevo escenario de los conflictos. En algunos tratadistas dicen, en algunos países, el nuevo escenario de los conflictos y se presenta a nivel mundial. Eso genera la obligación de establecer herramientas y mecanismos que permitan de una manera interagencial, interinstitucional, inclusive cooperación internacional, para contrarrestar eso. Hoy estamos hablando con don Rolando Pérez Fonseca. Él es abogado,
con especialización en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Él nos acompaña desde Colombia. Don Rolando nos ha hablado sobre todo lo que es los temas de delitos informáticos, cómo las legislaciones en diferentes países se han tenido que ajustar, cómo se han firmado convenios para la cooperación internacional, para poder judicializar estos delitos. El tema es súper interesante, un tema que estamos aprendiendo bastante, y don Rolando nos ha hecho una radiografía a nivel del legal, a nivel de convenios que se han firmado en nuestro país, así como reformas a diferentes leyes como el Código Penal, ya nos lo explicó muy bien, para poder judicializar y castigar este tipo de delitos. Hay herramientas, también como nos lo dijo nuestro amigo Andrés Mora de Grupo Alfa, hay herramientas que se tienen para atacar este tipo de delitos. También sus modalidades, don Rolando nos ha comentado. Tenemos que ir brevemente a una pausa, no se despegue, porque este tema es muy interesante y tenemos que aprender muchísimo más de la experiencia de don Rolando Pérez. Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Nuevamente agradecerle su sintonía y estar con nosotros aprendiendo de este tema. Andrés, hemos visto, nos ha explicado don Rolando que esto es un tema muy amplio. Se han tenido que hacer reformas a las legislaciones de diferentes países. La cooperación internacional es importante. También se habla de un tema de seguridad nacional que va más allá del tema de seguridad ciudadana. Nos ha dado una verdadera clase de legislación y nos ha curtido mucho de las armas y de todo esto, porque realmente cuando somos víctimas o cuando pasamos a ser posibles víctimas nos sentimos bastante vulnerados. Yo he sido uno de los que he estado expuesto, he recibido ese mensaje que decía don Rolando, que le llega a uno, que las cuentas... A mí me ha llegado y se preocupa uno porque realmente los delincuentes que andan en el ciberespacio conocen absolutamente todo de uno. Es increíble toda la información que le dan a uno como ciudadano, y sé que también las grandes empresas lo tienen. Acá en Costa Rica es el organismo de investigación judicial donde ponemos la denuncia, y ellos tienen una sección especializada en cibercrimen. Ellos son los que... toman el caso y lo analizan y aplican un poco todo esto que ya don Rolando nos ha comentado, toda esa legislación que a veces termina en algo, a veces no, gracias a esa sinergia. Y don Rolando, también hablar un poquito de esa exposición, ¿verdad? También uno como ciudadano, como empresa, ahora en estos tiempos que estamos viviendo de COVID-19, mucha transacción, mucho movimiento también se da vía internet, ya no es tanto presencial, o por lo menos el mundo está dando un paso grandísimo a que las cosas se hagan en su mayoría virtuales, y eso también deja expuestos ciudadanos, empresas, instituciones de gobierno a este tipo de delitos que evolucionan de una manera muy rápida, como usted nos lo comentaba. Sí, claro. Hoy por hoy, pues, por efectos de la pandemia, ya pasamos del mundo presencial al mundo virtual. Absolutamente para todos los estamentos. El teletrabajo, el funcionamiento de las instituciones, el Internet de las cosas, que es lo que uno hace desde la casa. Ya uno no va al banco a pagar el recibo haciendo la cola, sino lo hace desde el celular, ¿sí? Y se incrementa en la actividad en la red. Al incrementarse la actividad en la red, pues necesaria, eso es un efecto rebote, un efecto dominó. Al incrementarse la actividad en la red, no solamente para el ciudadano el común, sino para las empresas, tienen que incrementar sus sistemas de seguridad. ¿Cuáles sistemas de seguridad? Sus sistemas de seguridad de la información, sus sistemas de seguridad cibernética.
pero yo siempre es, como dijimos, es la condición cultural. ¿Cómo hago yo para incentivar que al ciudadano, al empresariado, a la gente le llegue la información? Por ejemplo, hablando en materia de empresas de seguridad del sector que sea, porque el concepto de seguridad es un concepto que encierra absolutamente todos los estamentos. Voy a simplemente colocar un ejemplo: seguridad en puertos, en aeropuertos, personas, sistemas de información, seguridad de personas, instalaciones, seguridad de documentos, ¿sí? Y ahorita con el agregado de la seguridad frente a la cibercriminalidad. Entonces, continuando con esa, digámoslo, consulta, ¿sí? De qué herramientas tienen ustedes allá, por ejemplo. Hay otra que ya no es tema de legislación, sino es una política estatal, que está en cabeza del Ministerio de la Ciencia y Tecnología y de las Telecomunicaciones. Y es un documento que está publicado en la página ya de ese ministerio, ¿sí? Y entonces dice uno, ok, ahí se invita al sector empresarial, y en eso es como un informe de gestión donde dicen qué acciones se han ido adelantando desde el 2017. Y en ese documento encuentran ustedes, en la parte final del documento, los tips de lo que es la cibercriminalidad en términos más sencillos. En términos más sencillos, ¿en qué sentido? Para que una persona del común, que de pronto no tiene ese lenguaje informático porque no es su profesión, digamos, yo le voy a preguntar de pronto a un médico cirujano, a un cardiólogo, pues que me hable de delitos informáticos o de cibercriminalidad, probablemente su conocimiento va a ser muy bueno, pero va a ser desde un contexto muy general porque no es su función principal. Pero los que trabajan en seguridad, los que están metidos en el ámbito de la seguridad y que ese es su diario vivir, pues deben propender por irradiar y empezar a publicitar, ¿sí? Empezar a informar no solamente a sus empresas asociadas, a sus empleados, a sus familias, sino a la ciudadanía en general, esos espacios de información que en última se convierten en espacios educativos, donde yo le estoy diciendo al ciudadano, mire. Entonces de pronto yo no necesito ponerme a explicarle a alguien cuál es toda la legislación, los motivos, digámoslo así, quiénes estuvieron en contra, quiénes estuvieron a favor, quiénes expusieron por qué sí, por qué no, y cómo fue el trámite de aprobación. No, algo más directo y más sencillo. Entonces, por eso tomo como ejemplo, ¿sí?, de ustedes, las publicaciones del Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones, porque ahí en esa publicación, por ejemplo, en esos documentos, en la parte final de los documentos, de los informes que se publicitan, ¿sí?, ahí salen conceptos, por ejemplo, de qué es el crimen organizado frente a la cibercriminalidad, crisis de ciberseguridad. Otro, ciberresiliencia, y ciberresiliencia es cuando, por ejemplo, cuáles son las acciones que se toman cuando una empresa o un ciudadano del común ha sido víctima o lo han intentado vulnerar en su seguridad informática. Cuando yo, como empresa de seguridad o como actor en el tema de la seguridad, sea la que sea, empiezo a tomar esos tips que no necesitan una interpretación hermenéutica frente a la legalidad de la norma, pero sí me dicen, mire, usted debe saber exactamente, por ejemplo, qué es la red profunda, porque es que mediante la red profunda su hijo puede ser víctima de un crimen de contenido sexual, que se lo pueden estar desplegando desde cualquier parte del mundo. Eso simplemente es una materia de educación, de información, de educar a la gente. Y en esos documentos entonces dice uno, ok, ya haciendo como, digámoslo, un paralelo, dice, ¿tenemos las herramientas? Sí, sí las tenemos. ¿Están vigentes? Claro, están vigentes. ¿Son del año pasado? ¿Son del mes pasado? No, se han venido desarrollando a través del tiempo y se han venido desarrollando a través de las necesidades que se presentan en cada uno de los países. De pronto en algunos países se incrementa más algunos ataques cibernéticos en ciertas modalidades, en otros no. Pero hay una generalidad, y la generalidad es que están tipificadas como delitos y se tiene que trabajar con las autoridades. Entonces, hay opiniones que dicen, aprovechando pues o sea, que
qué triste tener que colocar este ejemplo, pero por los efectos que ha traído, pero es una realidad. Así como cuando se decretó la pandemia, y así como la Organización Mundial de la Salud le dijo a nivel mundial a todos los gobiernos, mire, siéntese como gobierno y con sus instituciones porque tenemos que implementar medidas de confinamiento, medidas de educación, medidas de información hacia la ciudadanía, y fuera de eso las instituciones tienen que integrarse en todas en materia, porque estamos hablando de un asunto de seguridad pública que trascendió las fronteras. Se invitaron a todos los sectores, no solamente a las instituciones gubernamentales, sino a los empresarios, a todo el mundo se invitó y se hicieron unas mesas técnicas o mesas de trabajo donde dijeron, bueno, sector transporte, ¿cómo vamos a hacer? Los peajes, ¿cómo vamos a hacer? Los aeropuertos, los puertos, los hospitales, los colegios, vamos a hacer, en ese mismo sentido, pienso yo, en una opinión muy humilde, que en esta materia, que hoy por hoy está vigente y con pandemia o sin pandemia sigue funcionando, se debería hacer lo mismo. No solamente porque es que a veces las autoridades cometen, digámoslo, o no hay una preocupación por hacer esa sinergia intersectorial. Entonces, sí, acomodamos nuestras normas, las tenemos vigentes, le informamos a la ciudadanía cuáles son los mecanismos, pero no invitamos con representación a una mesa a los que son directamente afectados, porque es que frente a este tema los gobiernos no se afectan tanto, el que se afecta es la ciudadanía y el sector poblacional, sea el que sea, porque estas modalidades de delitos no conocen de estratos sociales. Puede ser víctima una persona con una condición socioeconómica muy favorable, como lo puede ser el empleado del común con una vida normalita, como lo puede ser también una persona que ni siquiera tenga empleo. Entonces... Perdón, Orlando, y es que aprovechando que toca el tema, este tipo de invitación que se hace para el aprovechamiento de esta legislación que todos tenemos, ¿verdad? También creo que además marca el camino de cómo está actuando el ciberdelincuente, porque muchas veces el OIJ, en este caso de Costa Rica, se topa con una denuncia y puede decir, por aquí es el modus operandi ahora este es el nuevo pretexto, el nuevo cuento, como decimos acá en Costa Rica, que están dando los delincuentes para engañar a la ciudadanía. También ayuda un poco a marcar ese terreno del camino que están llevando, ¿verdad? Lo que pasa es que si no se denuncia o se denuncia tarde, ya ha evolucionado mucho el delito. Sí, claro. Un primer ejercicio que yo considero que se debe hacer es la socialización de todas estas herramientas. Pero eso no lo puede asumir una sola empresa, porque esa socialización necesita de recursos, necesita de herramientas, cuestan dinero. Si yo como empresa, no hablemos como empresa, hablemos como sector de la seguridad. Todas las empresas asociadas o confederadas o como sea, pues nombren una representación, o se podrían nombrar, y empiecen a tocar puertas intergubernamentales, porque es que cuando ustedes miran esos documentos que acabamos de mencionar, como por ejemplo las políticas de seguridad, hay asuntos que están financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea que de pronto recursos sí hay. Sí. Recursos sí hay. Es simplemente identificar en dónde podemos nosotros como sector de la seguridad, no hablando de empresas, sino como sector de la seguridad, podemos integrarnos en esa materia. ¿Por qué? Porque de lo contrario siempre el cibercrimen siempre va a estar un paso adelante nosotros por la evolución de la tecnología. Entonces, voy a hacer un paralelo acá. Para el caso de Colombia, Colombia también ha tenido el mismo flagelo como lo tienen los países. Lamentable las noticias que estamos viviendo acá en nuestro país en estos momentos con las protestas, donde salen noticias, el grupo Anónimos atacó la página del Ejército Nacional, atacó la página de la Presidencia de la República, atacó la página del Congreso. Eso es gravísimo, porque estamos hablando de las instituciones que están encargadas prácticamente de la seguridad nacional. ¿Qué es lo que pasa? Acá hubo la necesidad, o sea, fue tanta la necesidad que acá tuvo que integrarse, por ejemplo, no solamente las instituciones con el Ministerio de las TICs, ¿sí? Acá en Colombia es el Ministerio de las TIC, de Tecnologías de la Información, la Presidencia de la República,
el sector defensa, sino también el sector civil o la sociedad civil, el empresariado. ¿Qué se ha hecho acá? Acá la legislación ya está, igual somos también parte del convenio de Budapest, se ajustó la ley de legislación penal desde el 2009, se conoce acá como ley de delitos informáticos, donde se establecieron unas modalidades que se tipificaron en la ley, se elevaron unas conductas que antes se sancionaban con multa, ahora se sancionan de conformidad con las normas penales colombianas, ¿sí? Y se empiezan a integrar las instituciones. Y el sector defensa empieza también a integrarse también y a desplegar todo eso, todas esas herramientas. Entonces acá, por ejemplo, tanto Fuerza Aérea como Armada, como Policía, como Ejército y como los organismos de seguridad tuvieron que proveerse no solamente de las herramientas técnicas para poder combatir la cibercriminalidad, sino entregarles las herramientas legales para que las instituciones puedan actuar. Y para que esas instituciones puedan actuar, por ejemplo, acá, para el caso colombiano, no solamente es la parte gubernamental, acá esa misma legislación permite e invita que, por ejemplo, con los grandes operadores de telecomunicaciones, acá en Colombia, y aquellos que hacen uso del espectro electromagnético y del espacio radioeléctrico, que es por donde viajan las comunicaciones de la televisión, la radio, el internet, se hagan trabajos interinstitucionales y que le permita, por ejemplo, a los organismos de seguridad establecer esos cursos de acción con el empresariado, con los quienes representan a los sectores, para poder hacer un trabajo objetivo y que tenga resultados. Lógicamente, siempre va a haber impacto, pero entre más unidos se trabaje, el impacto se va minimizando y se va minimizando y se va minimizando y se van detectando nuevas modalidades y eso obliga a que se genere la necesidad de establecer herramientas más efectivas, más eficaces en términos de seriedad, eficacia y efectividad para contrarrestar esa modalidad que es de impacto transnacional acá y en cualquier parte del mundo. Impacto transnacional, nos habla don Rolando Pérez, especialista, abogado especialista en Derecho Informático y nuevas tecnologías. Vamos a ir rápidamente a nuestro segmento de redes sociales. Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Haz tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupos CESMAC. WhatsApp 70 18 88 43 70 18 88 43 www.gruposcesmac.com. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Por medio de nuestras redes sociales, les recuerdo, hablemos de seguridad con ACES, el Facebook, también tenemos Spotify, nuestro canal de YouTube y también tenemos nuestro WhatsApp, por donde han entrado muchas preguntas y muchos también comentarios, muchas de ellas ya hemos evacuado, pero no nos podemos ir el día de hoy sin responder dos preguntas. Bueno, estas dos preguntas las podemos hacer en una sola. De don Edwin Torres y Grevin Brennan nos dice: la denuncia del ciudadano debería ser un proceso fácil para todos. ¿Qué recomienda el especialista que se debe hacer para que esto sea sencillo? Y la otra pregunta dice, que va de la mano: y muchas veces la víctima de un delito de este tipo se niega a denunciar porque le da pena reconocer que de alguna forma fue responsable de entregar sus claves. ¿Qué les podemos responder, don Rolando? Bueno, frente a la primera pregunta, voy a hablar del caso colombiano. Acá se establecieron por intermedio de la sección de la policía o la dependencia de la Policía Nacional que se encarga del cibercrimen, de la cibercriminalidad. Es todo un comando, es toda una estructura, ¿sí? Entregar herramientas digitales que ya, como lo habíamos dicho anteriormente, donde cualquier persona que sea víctima de un delito informático lo puede hacer a través de una plataforma sin necesidad de desplazarse. Lógicamente, eso tiene todas las medidas de seguridad en materia de manejo y seguridad de la información. Esa sería una forma de facilitar esas herramientas de denuncia para que tengan más celeridad.
porque allá ellos son los que se encargan de establecer estadísticamente cuáles son las modalidades, en qué más regiones del país se presentan, cuáles son los sectores poblacionales para ellos poder investigar. Entonces, aquí en Colombia, por ejemplo, se hace a través de, se puede hacer de manera presencial, pero se creó las herramientas informáticas para que el ciudadano que sea víctima de un crimen informático automáticamente lo haga a través de la página web de las autoridades que están encargadas de recibir ese tipo de denuncias. Eso por una parte. La segunda es incentivar que hay muchas personas que no denuncian porque, pues, por el bochorno que cuesta reconocer que yo mismo vulneré mi seguridad, ¿sí? Que yo mismo entregué mis claves o que yo mismo de pronto vulneré mi propia seguridad. Aquí es más de cuestión de cultura, de educar a nuestro ciudadano, de publicitar esa información y decirle a nuestro ciudadano, mire, estas son las modalidades, absténgase de estas conductas para que no sea víctima de. Estamos hablando, por ejemplo, de una cuenta bancaria, estamos hablando, por ejemplo, de una transferencia no consentida de datos. Ahora, ¿qué pasa cuando ya transborda la intimidad de las personas? Que es algo que se presenta y es muy común. El video, la foto, el mensaje de texto, el mensaje de voz, la videollamada. Cuando ya trasciende la intimidad de las personas, pues con mayor razón el ciudadano, en el libre ejercicio de su personalidad, debe saber y debe estar informado que si yo me tomo una foto, o si yo grabo un video, o voy a hacer cualquier conducta que estoy en todo mi derecho de hacerla, pues yo mismo debo cuidar esas medidas de seguridad, pero para poderlas cuidar y saber qué tips de seguridad debo tener en cuenta, pues los debo conocer. Entonces la invitación o la respuesta sería, haciendo uso de esas herramientas y de todos los conceptos que ya están ahí, dárselos a conocer a la ciudadanía para minimizar ese impacto. Don Rolando, muchísimas gracias, agradecerle por su participación en nuestro programa. Es un tema con muchas aristas, temas de legislación, temas de convenios, temas de investigación. Es un tema amplio que yo creo que deberíamos volver a abordar en otra ocasión. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido por el espacio, es muy importante y con el mayor de los gustos, siempre estaré presto para cuando se necesite, desde acá, desde Colombia. Muchísimas gracias al licenciado don Rolando Pérez y nuestro amigo Andrés Mora. Don Andrés, un programa muy, muy provechoso el día de hoy. Por supuesto, como todos los que hacemos en Hablemos de Seguridad en ACE, es bastante provechoso, unas grandes lecciones que nos deja el licenciado Rolando Pérez con toda su experiencia y todo su conocimiento. Yo sé que es un programa que todos nuestros oyentes y seguidores van a aprovechar bastante, claro, y que toda la ciudadanía en general va a aprovecharlo y aprendemos muchas lecciones que pueden cambiar el comportamiento de todos a partir de hoy, de que escuchamos de todas estas herramientas que tenemos. Y le agradezco también a don Rolando de parte de Seguridad Alfa acá en Costa Rica por su conocimiento, por su tiempo y por acompañarnos en este programa. Con todo gusto. Muchas gracias. Y agradecerles a cada uno de ustedes que nos sintonizó, que escuchó este programa Hablemos de Seguridad con ACES y la invitación para su próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo.
Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad.